como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos, primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, perdón, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que cría, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera. No pueden permanecer ocultas. Que el Señor bendiga a su palabra. Ya hemos estado estudiando en esta epístola, primeramente la enseñanza a Timoteo, de estar muy cuidadoso de falsas doctrinas que pueden entrar en la asamblea. En capítulo 1, en versículos 3 a 11, hay que predicar el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, dice Pablo, y entonces Pablo habla de su ministerio. Y después hay instrucciones, cómo orar, que es la base de toda asamblea, es la oración.
Y de allí sale el liderazgo de los hermanos por medio de la oración. Y aquí tenemos diferentes roles o diferentes papeles que tienen los hermanos y las hermanas en la asamblea. Y después hay requisitos para los obispos y para los diáconos en capítulo 2. Y después el misterio de la piedad. Es como algo céntrico, como Dios ha escogido a gentiles del mundo para adorar a nuestro Señor Jesucristo, quien fue justificado en espíritu. Dios fue manifestado en carne. Allí está su encarnación y su nacimiento. Justificado en el espíritu. Aquí tenemos su crucifixión, ofreciendo a sí mismo por el Espíritu Eterno, y su resurrección fue justificado y vivificado en el Espíritu, dice Pedro. Entonces ahí tenemos su nacimiento, tenemos la cruz y su resurrección, y también visto de los ángeles. Dios es invisible, Dios es espíritu, y es la primera vez que los ángeles podían ver a Dios cuando fue manifestado en carne, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Él está viviendo en la gloria y va a regresar para recogernos, para que nosotros podremos estar con Él. Y después la apostasía, para tener mucho cuidado y ser un buen ministro de Jesucristo. Y versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Posiblemente otros jóvenes iban a tener en poco a Timoteo por su juventud. También posiblemente van a mirarle y después tú estás actuando como una persona mayor, y por qué no eres uno de los jóvenes y salimos aquí y allá, etcétera. Y también los más adultos, para recibir enseñanza de parte de él, también podían menospreciar su ministerio. No importando quiénes son, hay que seguir al Señor al pie de la letra, máximamente, no importando lo que otros dicen acerca de nosotros. Cristo siempre va a sobrevencer. Él siempre va a proteger su nombre y Él protege su testimonio. Y nomás hay que obedecerle y Cristo hará todo lo demás a nuestro favor. Ahora llegamos al capítulo de cómo recompensar a obreros dentro de una asamblea. Siempre pensamos en recompensar a obreros, mayormente en la obra misionera, o los que dedican su tiempo totalmente de ser predicadores, yendo a un lado y a otro lado. Pero aquí vamos a ver cómo recompensar a personas dentro de una asamblea. La palabra de Dios nunca nos enseña para usar la religión para aprovechar de otras personas y sus buenas obras o lo que ellos están haciendo. Si hay una hermana que tiene don para cuidar a los niños y está perdiendo la cena del Señor para que otros puedan estar allí, y los niños hacen mucha bulla, entonces ella está allí para protegerles y para ayudarles y enseñarles. Bueno, ella está perdiendo algo espiritual, está trabajando físicamente, merece algo por este trabajo. No hay que decir, tú eres miembro de la asamblea, usted está trabajando para el Señor le pagará. ¿Cuántas veces escuchamos esta frase en el mundo? Ah, muchísimas gracias, que Dios le paga.
Es una costumbre en México, no sé si en Colombia también. Entonces, uno queda con sus manos abiertas, pero no caen los dólares en las manos. Entonces, Dios le paga, pero hay que saber cómo. Oh, va a tener una vida espiritual más gozoso con el Señor. No sé realmente lo que están pensando, pero aquí vemos que en situaciones correctas, la asamblea debería sostener a ciertas personas en la asamblea cuando hay tal necesidad. No siempre es necesario. Y primeramente, ¿cómo tratamos a diferentes personas en la asamblea? Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. En Tito capítulo 2, en Tito capítulo 2 y versículo 15, Pablo enseña a Tito y dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Entonces, un anciano, un enseñador debería saber cómo reprender. Pero mire la clase de gente en Tito 1, versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Entonces hay que considerar las personas con lo cual uno está hablando cuando empieza a reprender. Pero esta palabra en el griego, tengo entendido, es una palabra más fuerte que reprender. Es para atacar verbalmente al anciano. Posiblemente está un poco demente. Posiblemente está un poco olvidadizo. Entonces no reprendes, no le ataca, pero sino exhórtale, anímale con palabras. Exhortar en el diccionario, animar con palabras, como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Y en el día de hoy no tenemos el ósculo santo. En el tiempo de los apóstoles había el ósculo santo. Y esto era mayormente para los adultos. No creo que los niños estaban haciendo esto, pero hay que siempre hablar con pureza. A veces he escuchado a un hermano diciendo a una señorita, hermana, te amo en el Señor. Aquí está un ósculo santo. Esto no es correcto. No hay que tratar de cubrirlo con espiritualidad cuando alguien está en medio de algo cuestionable. Mejor no hacer nada con toda pureza. Pureza totalmente. Las viudas. La primera mención es para las viudas, honra. Y para honrar es para sostener, para aliviar, para hacerles sentir mejor, para honrar. Y es una palabra muy amplia en el griego para honrar. Con honrar para por darle algo, por ayudarle en su necesidad. A las viudas que en verdad lo son. Entonces, no a todas las viudas. Entonces, él va a poner escribir diferentes categorías de viudas y a cuáles viudas deberíamos ayudar en sus necesidades. Deberíamos tener un fondo para trabajo social para los hermanos o hermanas.
que están dedicados a la obra del Señor para ayudarles en sus necesidades. Porque alguien que está trabajando siempre con los hermanos, visitando a los enfermos o haciendo diferentes cosas, no puede trabajar para ganar dinero. Su tiempo está absorto, totalmente absorbido en cuidar a la asamblea. Y por esto vamos a ver que el anciano tiene doble honor, doble honor. Pero para las viudas, si alguna viuda tiene hijos o nietos, entonces no califica. Aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Si a una viuda y dice todos sus hijos son inconversos, nadie me quiere ayudar. Tuve puros hijos y todos ellos están casados y ya se han olvidado de su madre. Necesito ayuda. Si uno da a tal persona ayuda, los niños van a decir, ah, qué bueno, su iglesia le ayuda, nosotros ya no tenemos ninguna responsabilidad. Pero Pablo dice que no, que ellos aprendan. Y si las ligas de amor no jalan al corazón de los hijos cuando su madre está en necesidad como viuda, ¿qué vamos a hacer? Nomás enseñarle el evangelio y decir, mire, aquí está su mamá, ella es parte de la asamblea y la doctrina nuestra es que los hijos y los nietos mantengan a su madre o a su abuela, lo que sea, en su viudez. Es una doctrina y podemos decir esto a ellos. Más a la que en verdad es viuda. ¿Y qué es esto? Y ha quedado sola. No hay nadie para mantenerla. Está totalmente sola. ¿Y qué hace? Espera en Dios. No va por todo el mundo pidiendo limosnas. No. Ella espera en Dios. ¿Y quiénes están alrededor de ella? Los hermanos. Pero ella no va a pedir nada. Ella va a esperar en Dios, que Dios toque sus corazones. Espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Esta es una viuda cristiana de verdad. Nadie para sostenerla. Totalmente dependiendo de Dios y siempre en súplicas y oraciones noche y día. Su amor es para todos los hermanos, para las necesidades de su familia, sin duda, pero también para todos los hermanos. Podemos pensar en Ana, que estaba en el templo día y noche esperando la venida del Mesías y la alegría que ella tenía y estaba allí siempre con oraciones y súplicas. En aquel entonces había un templo grande, como tienen algunas iglesias grandes, y el pastor tiene su casa a un lado o de cerca y allí casi está todo el día haciendo cosas, estudiando o lo que sea, orando. Y los feligreses podían entrar a cualquier hora para orar. Ahora tenemos salas evangélicas, tenemos que cerrarlos, nadie vive allí, a veces hay una casa a la par, pero no podemos dejarlo abierto por el vandalismo, la delincuencia, y entonces es un poco diferente. Pero ella, si no está allí en cada servicio, orando, llegando posiblemente antes y a arrodillarse a solas para orar mientras que están entrando, o después del servicio ella queda para orar, o en su casa sigue orando. Esto es lo que ayuda para calificarla para este honor, para honrar a las viudas.
Estas son las calificaciones, pero versículo 6, la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Esto no quiere decir que está haciendo cosas criminales o está yendo aquí y allá con diferentes novios. No, posiblemente ella no más piensa en sí misma, su apariencia. Siempre está en el salón de belleza, mirando ropa, cómo puede vestirse. Muy diferente de ser diligente en súplicas y oraciones noche y día. Puede hallarla ahí en la tienda, mirando y codiciando un vestido o algo así. No califica. Su mente está en sí misma para ella. No está allí en la presencia del Señor. Entonces, tal tipo de viuda no califica. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, que nadie le puede culpar para nada. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, vemos que los hijos tienen que sostener a los padres y cualquiera persona que es uno de los suyos, y mayormente para los de su casa. Los suyos pueden ser sus primos, pueden ser hermanos en la asamblea, pero mayormente para los de su casa han negado la fe. Y hay situaciones, es muy difícil para poner tal persona en disciplina. Había un hermano y él tenía, apenas podía sobrevivir y él tenía hijos y todos en la asamblea. Y personas a veces ayudaban al padre por su necesidad, al papá. Pero uno dijo, pero mire lo que dice Pablo a Timoteo. El hijo debe estar ayudando a él. Y dijeron a los otros, no, el hijo no va a aprender su responsabilidad. Pero son palabras tan fuertes. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, no dice que hay que ponerle en disciplina, pero hay que hablar sinceramente, con sinceridad a tal persona para decir que es peor que un incrédulo. Qué triste, porque no quiere proveer para los suyos y ha negado la fe, casi como apóstata, como tenemos en cuanto a la apostasía en capítulo 4. Es algo muy triste. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Entonces, la mayoría de su vida estaba con un hombre, porque ya 60, después de 60 años es más difícil que una mujer sea atractiva para ganar a otro esposo. Pero menos de 60 años parece que todavía tienen esta capacidad para dar sueños a los varones. Pero después de 60, si es viuda, ya estamos más confiados de que no se va a casar otra vez, va a dedicar su vida al Señor, ya está orando con súplicas y oraciones noche y día, y ya es viuda. Nomás tenía un solo marido, quedó con él fielmente todos estos años y que tenga testimonio de buenas obras. Qué bonito es para simplemente hacer buenas obras.